¿Estados Unidos seguirá teniendo la economía más grande del mundo? Justo antes de la crisis sanitaria se creía que China podría sobrepasar económicamente a Estados Unidos a principios de la década siguiente, a la vez que se pensaba que el gran dragón dominaría, sin competencia, al mundo por un largo rato. Luego, y por la rapidez con la que Pekín parecía haber salido de la recesión de 2020, algunos incluso creyeron que su supremacía llegaría mucho antes. Hoy todo es distinto. Primero, no se cree que China supere a Estados Unidos sino hasta mediados de la década de los 2040, solo por poco margen y por poco tiempo, antes de volver a caer al segundo lugar o más abajo. En 2022, la economía china creció un 3%, una de las peores tasas para el país en décadas, y las estimaciones para el próximo lustro son igual de decepcionantes. Los rivales de China ya olieron sangre en el agua y están tomando nota de que la crisis parece estructural. Peor aún, todas las previsiones sobre un desastre en la economía estadounidense parecen haber fallado. Un Estados Unidos más fuerte, combinado con una China más débil, debería significar que el tío Sam seguirá siendo el hegemón un buen rato más. Sin embargo, todo depende de si se cumplen las predicciones sobre un tercer país que viene ascendiendo en silencio y que podría desbancar a ambos, la India. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Según Bloomberg, la economía china nunca superará a la estadounidense por esta razón. Sí, China nunca podría superar a Estados Unidos, lo cual es un pronóstico peor del que mencionamos en la introducción. Entre quienes piensan así está Bloomberg, que registra que China está desacelerándose antes de lo previsto. El problema es que para volver a una senda de crecimiento se necesita confianza, justo lo que no hay en las políticas económicas de Pekín, una condición que amenaza con establecerse por largo tiempo. Los números no mienten. Hace poco, el Fondo Monetario Internacional creía que la economía china crecería 4.3% en 2030 y 1.6% en 2050. De esas previsiones se ha pasado súbitamente a un 3.5% en la primera fecha y apenas un 1% en la segunda. En el centro de la debacle están la caída en las exportaciones y el empeoramiento de la crisis inmobiliaria. Pero hay otras amenazas configurándose. Entre ellas, la más preocupante es el descenso de población de 2022, el primero desde la década de los 60. Con una población menguante, China producirá menos. Esa es tal vez la principal razón para que se piense que, si después de todo, Pekín logra superar a Estados Unidos, no será por mucho tiempo. Como si esto no fuese suficiente, las recientes medidas políticas con las que Xi busca hacerse más poderoso dañaron la economía como no había pasado desde que Deng Xiaoping se hizo con el poder. Fuera de China se cree que Xi tomará más medidas que busquen controlar y restar poder a la empresa privada. Xi mismo se muestra complacido cuando se le compara con Mao, algo que precisamente atemoriza a los inversionistas extranjeros, que o están saliendo del país o están implementando una estrategia conocida como China Plus One, que consiste en tener operaciones espejo en un país adicional si es que deciden correr el riesgo de seguir haciendo negocios con Pekín. La caída de la economía china. China tomó ventaja luego de la crisis sanitaria. De hecho, todos creían que sería Estados Unidos quien se desaceleraría. El punto de inflexión chino fue el segundo trimestre del año pasado, cuando después de haber cancelado definitivamente los confinamientos y restricciones, el país no creció lo que se esperaba. En ese lapso la demanda fue débil, el sector inmobiliario demostró que está sumergido en una depresión duradera y el mundo dejó de comprar los bienes chinos. Las últimas esperanzas de una recuperación rápida se acabaron en el verano, aunque desde entonces la economía china ha ganado algo de impulso con la mejora en la confianza de los hogares y en las ventas al detalle. Aun cuando fue negado en un principio a un estímulo masivo, Pekín también ha contribuido a esa leve mejora con una aceleración del gasto público. Sin embargo, los dos obstáculos principales están ahí, como una muralla insalvable, sector inmobiliario dañado y exportaciones débiles. Las calificadoras han registrado el hundimiento y ya Moody's degradó la deuda china de estable a negativa en diciembre.
Esas mismas calificadoras esperan que China reduzca su crecimiento a 4% los 2 próximos años y todavía más a un 3.8% entre 2026 y 2030. En contraste, durante la década anterior a 2020, China creció casi 8% en promedio anualmente. China no tiene los incentivos de crear una potencia militar porque no tiene el estímulo de la Guerra Fría. Para los profesores de Dartmouth College, Stephen G. Brooks y William C. Wolford, la creencia de que pronto China sobrepasaría a Estados Unidos es una forma de pensamiento mágico. El principal argumento de estos académicos es que en el mundo de hoy es más difícil que en el pasado el hecho de que el poder económico se traduzca en poder militar. En un artículo del año 2016, tanto Brooks como Wolford se refieren al sacrificio que significa pasar de ser un gran poder mundial a un superpoder. Estados Unidos tuvo un incentivo para pagar ese precio, la Guerra Fría. ¿Por qué China sí logró el segundo lugar en la economía del planeta, pero no el militar? A pesar de lo común que se ha vuelto a afirmarlo hoy, los profesores creen que es porque China no enfrenta el reto de una nueva Guerra Fría. Es posible que haya que actualizar el contexto del artículo de Brooks y Wolford, porque cuando lo escribieron, solo había sucedido la anexión rusa de Crimea, y no el conflicto bélico que Rusia empezó en Ucrania en el año 2022. Sin embargo, la verdad es que después de 30 años de acabada la Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia siguen siendo las dos potencias militares del globo, aunque Ucrania ha logrado poner en entredicho la capacidad militar rusa. ¿La economía hindú será más grande que la estadounidense para el 2075? Enfocados en la competencia sino-estadounidense, hemos perdido de vista a otros competidores. De todos los aspirantes al título de nueva potencia global, ninguno es más subestimado que la India. Se espera que la India haya crecido 6.3% en 2023 y que repita ese porcentaje este 2024, lo que la convertiría en la principal economía de más rápido crecimiento del planeta. Este país ha sabido aprovechar lo mejor de dos mundos, juega en todos los tableros mundiales, es aliado de Estados Unidos para contener a China, pero al mismo tiempo es socio de este último país en los BRICS. Aunque está aumentando su poder militar, a la vez la India usa su soft power de la misma forma en la que Pekín solía usarlo hace poco, cuando Xi tornó más agresiva la política exterior de su país. Por razones como estas, si se está buscando un caballo ganador en la reconfiguración global, tal vez Nueva Delhi debería llevarse más apuestas. Lo paradójico es que, si los vaticinios se cumplen, la India solo estaría ocupando un lugar que ya le perteneció en el pasado. ¿Cómo la economía hindú superará a la de Estados Unidos, según la revista Time? La revista Time nos recuerda que la India fue la mayor economía mundial por 1500 años, hasta 1820, cuando China la superó, y luego permaneció en el segundo lugar hasta 1870, cuando tanto la revolución industrial como la colonización occidental desplazaron el centro de la economía mundial fuera de Asia. Ese primer lugar de China fue tomado por el Reino Unido, que se lo cedió a Estados Unidos en 1900. Si la supremacía económica vuelve a Asia, en realidad sería como si todo volviese a la normalidad, luego de siglo y medio de dominio occidental. Pero, ¿eso es posible o solo estamos sobreestimando las capacidades asiáticas? Como en este momento el PIB chino es del 70% del PIB estadounidense y la proyección es que lo sobrepase entre 2035 y 2040, todas las discusiones estuvieron centradas, hasta hace poco, en estos dos países. Sin embargo, hoy cada vez se abre más paso la pregunta sobre cuándo la India superará a la potencia norteamericana. Para hacernos una idea de la verdadera competencia de hoy, comparemos números. Entre 2005 y 2020, la India creció un sólido 8% anual, comparado con el menos 2% estadounidense en el mismo lapso. Si la India se mantiene creciendo solo un 5% anual durante los próximos 20 años y Estados Unidos mantiene su magro crecimiento en torno al 2%, la India será el nuevo rey del mundo en 2073. Esto no solo es posible, sino probable, porque la economía actual juega a favor de la India. Lo primero que hay que considerar es la brecha de productividad entre la India, China y Estados Unidos. Obviamente, la India está retrasada ahora mismo, con un ingreso per cápita que es menos del 20% chino y del 5% estadounidense. Sin embargo, toda la economía actual, y más aún la del futuro, está diseñada para que las tecnologías disruptivas aumenten la productividad de cada trabajador. Además, como ya lo mencionamos, la población china está descendiendo, mientras que la de la India está aumentando al punto de que superó a China el año pasado. Más trabajadores sumados a las tecnologías disruptivas aseguran más producción, siempre y cuando el país siga acumulando capital y entrene a su fuerza laboral.
Y esa dupla mágica está asegurada con una población joven, que es la que ahorra más, se forma más y tiende a invertir más. Claro, al mismo tiempo que la India tiene ante sí fabulosas oportunidades, también enfrenta formidables retos, como integrar a las mujeres a su fuerza laboral o reducir su proteccionismo. Otras medidas liberales que no pueden esperar son la privatización de varios sectores, como los bancos, y una reforma tributaria. Para la India, todo se reduce a 3 principios: liberalización, privatización y globalización, y debe empezar ahora mismo. ¿Por qué Estados Unidos tiene ventaja sobre las otras naciones ricas? Un 5.2% de crecimiento en el tercer trimestre del año 2023 hace de Estados Unidos el campeón que salió mejor parado de la recesión post-crisis sanitaria, batiendo así a sus socios de la Unión Europea, Japón, Reino Unido y Canadá. Solo en el caso de Reino Unido, la potencia norteamericana crecerá más del doble este año. Las razones inmediatas para este éxito incluyen las diferencias en el precio de la energía entre Estados Unidos y Europa, los estímulos durante la crisis sanitaria y la política monetaria. No obstante, en este éxito no se pueden ignorar factores estructurales de largo plazo, como la capacidad industrial estadounidense, la innovación, la flexibilidad de su mercado laboral o la demografía favorable. Sin embargo, no todos son ventajas para Estados Unidos. El que siga siendo la primera economía global está amenazado por una situación: el problema de la deuda de 34 trillones de Estados Unidos. Pese a los buenos números del tercer trimestre, se esperaba que la potencia norteamericana creciera más lento en los últimos 3 meses de 2023. Una razón para esa desaceleración es que todavía el costo del dinero es muy alto, todo un récord en 22 años. También influye el que los ahorros que los hogares acumularon durante la crisis sanitaria se están acabando. No obstante, la verdadera piedra atada al cuello de la economía estadounidense es su monstruosa deuda de 34 trillones de dólares, que crece vertiginosamente. Al país le tomó 205 años llegar a su primer trillón en deuda. Hoy suma esa cantidad cada 5 meses. Lo peor es que la clase política en Washington no parece tomarse en serio la amenaza, que más bien usa para medir quién tiene el cañón más grande, cada vez que hay que modificar el techo de la deuda antes de que el gobierno se quede sin fondos. Antes de llegar a la Casa Blanca o al Congreso, todos los candidatos hablan sobre cómo tomarán por los cuernos el toro de la deuda, pero ninguno explica que una forma de hacerlo es recortar programas como el Medicare o aumentar impuestos a la clase media. A menos de que aparezcan políticos con las agallas para hacer lo que hay que hacer, Estados Unidos se arriesga a perder su hegemonía, y no por lo que hagan sus contrincantes, sino por su propia locura. El gobierno de Estados Unidos tendrá que pagar más interés si quiere más deuda. La potencia norteamericana inicia el año con una deuda que representa 1.2 veces su PIB anual. Ese fue el regalo de Santa Claus, que pudo ser peor. El gobierno pudo quedarse sin fondos a finales del año pasado. ¿Quién es el culpable? Los republicanos han recortado impuestos, mientras que los demócratas han lanzado ambiciosas iniciativas de infraestructura y medioambientales. Por otra parte, ambos repartieron dinero durante la crisis sanitaria, así que en puridad, los dos bandos tienen responsabilidad. Antes la tenían fácil, sin inflación y con tasas bajas. Todo el mundo consideraba que la deuda estadounidense no era un problema, pero la fiesta se acabó y es hora de pagar el almuerzo. En noviembre, Moody's degradó la deuda del país de estable a negativa, exactamente como lo hizo con los papeles chinos. Aparte de esa, hay 3 razones para preocuparse por lo que pasa. En primer lugar están las tasas más altas. Hace una década, la tasa que paga el gobierno por los bonos protegidos contra la inflación era de casi 0, hoy es de 2%. Esta tasa no cambia mucho el perfil de la deuda actual, pero para la deuda futura, los intereses representarán una carga que devorará la inversión en servicios públicos. En segundo lugar, pleno empleo o desempleo de casi 0. Hace más de 20 años, la tasa de desempleo era de más de 8%. Hoy es de menos de 4%. Ya los empleadores no necesitan el estímulo del gobierno para crear puestos de trabajo. Por último está la inflación. Aunque despejada la amenaza de hiperinflación, las subidas de precios son mucho más abruptas que en el pasado y los déficits las empeoran. Ahora bien, el peor enemigo es que los políticos creen que pueden posponer indefinidamente una solución. Si algún día se deciden, la tardanza los obligará a tomar decisiones más drásticas que las que podrían aplicar hoy. Récord en costos por desastres naturales en 2023. Al lastre que fue la deuda el año pasado, la economía estadounidense sumó un récord en costos por desastres ambientales.
El New York Times registra 28 diferentes desastres, como tormentas, huracanes e incendios, que costaron cada uno $1 billón en daños. Entre los más espectaculares estuvieron el incendio de Maui en agosto, el huracán Idalia, que golpeó Florida, y el tifón Mawar en Guam. Cuando se incluyen los eventos menores, la suma total por daños derivados de desastres naturales alcanza los $92.9 billones en 2023. Todo esto apunta al peso que ya está teniendo en la economía el cambio climático y que solo empeorará. La otra peor cifra de siniestros naturales billonarios se remonta a los 22 de 2020. El costo de los desastres naturales va más allá de la gente que pierde sus casas y otras propiedades, o de la destrucción de las redes de servicios públicos. Los costos también se reflejan en primas por seguros más altas y aumentos en los bienes básicos. Por suerte para Estados Unidos, el costo de los desastres ambientales causados por el cambio climático es un factor que afecta por igual las perspectivas económicas de China e India, que son los otros dos países que compiten con él por la hegemonía mundial. La economía creció 3% en 2023. Se pensaba que habría recesión. Aunque los estadounidenses todavía están frenéticos por los aumentos de precios, lo cierto es que la inflación fue controlada y algunos precios cayeron. Ese gran dolor de cabeza es que en junio de 2022, la gasolina cayó de $5.02 el galón, en tanto que en diciembre de 2023 lo hizo a $3.12. No se percibe en el ánimo de los consumidores, pero cuando se ajusta por inflación, la verdad es que el ingreso promedio de los hogares estadounidenses aumentó en 2023. Al mismo tiempo, la inflación cayó a un valor muy cercano a la meta de la Fed de 2%, y en lugar de cumplirse la estimación de 10.400 empleos mensuales destruidos, estos aumentaron 232.000 cada mes. Sin embargo, la peor falla de los futurólogos fue la recesión. A principios del año pasado, la mayoría de los analistas creía que el país caería en una recesión a medida que la Reserva Federal subía las tasas. En cambio, la economía creció un más que respetable 3% en 2023. En 1990, Estados Unidos tenía el 40% del PIB nominal del G7. Ahora es del 58%. Pese a esos datos, en Estados Unidos todos creen que el país está declinando, aunque varían las razones según el espectro ideológico. La conclusión es que el tío Sam se dejó arrebatar el primer lugar. Esto no es cierto. The Economist encontró que Estados Unidos es superado por China en solo una medida: la paridad del poder de compra en el propio país. En 2023, solo tomando en cuenta esa medida, China representaba el 18% de la economía global, mientras que Estados Unidos el 16%. Sin embargo, en todas las otras formas de medir el desarrollo económico, Estados Unidos supera no solo a China, sino a sus propios socios de las economías avanzadas occidentales. Según la medida más empleada, el PIB, Estados Unidos es la primera economía mundial, con el 25% del PIB mundial hoy, mientras que China posee el 18% del total. No obstante, la medida que debería callar toda la discusión sobre quién tiene el título de campeón mundial es que, en 1990, el PIB estadounidense equivalía al 40% del G7, hoy equivale al 58%, nada mal para un superpoder en supuesto declive. Estados Unidos es el productor de petróleo y gas natural más grande del mundo. Podrá no tener las mayores reservas del mundo, y a cada momento lo vemos enfrascado en intentos por influir en los recortes de producción de la OPEP+, pero lo cierto es que Estados Unidos es el mayor productor de hidrocarburos del mundo, con un 20% de la oferta mundial de petróleo en 2022. Luego le sigue Arabia Saudita, aunque con muchas más reservas, con 11% de la producción, o 10.84 millones de barriles diarios. También en 2022, Rusia cierra el podio, en la tercera posición, con el 10% de la producción. En cuarto lugar está un aliado estadounidense, Canadá, con el 6% de la producción mundial. No se espera que esas posiciones hayan variado en 2023. Precio de la energía. Como te advertíamos antes, una de las razones para el crecimiento estadounidense es la diferencia en el precio de la energía. La brecha en los costes energéticos entre Estados Unidos, la eurozona y Reino Unido explica la diferencia de la inflación a ambos lados del Atlántico. El secreto está en lo que te explicamos en la sección anterior. Estados Unidos lidera la producción mundial de hidrocarburos, mientras que Europa es un importador neto de energía. Así, Europa fue golpeada duramente cuando los precios de los combustibles fósiles subieron como consecuencia de la agresión rusa a Ucrania. Es el gas, sobre todo, lo que marca la diferencia porque, mientras que el petróleo es una materia prima global, con precios estándar para amplios mercados, el gas es más segmentado, con precios regionales muy diferentes unos de otros.
En Estados Unidos el precio del gas subió, pero no tanto como en Europa, lo que obligó a racionarlo en el viejo continente, con un impacto directo en la producción. Eso destruyó el modelo alemán por su dependencia del gas ruso, esparciendo olas por el resto de sus vecinos y socios, muchos de los cuales caerán en una recesión técnica en las próximas semanas. Política monetaria. Durante la crisis sanitaria, las economías a ambos lados del Atlántico se embarcaron en sendos programas de estímulo. No obstante, el de Estados Unidos superó por mucho al de Europa. Washington hizo de todo, compró bonos, estableció una moratoria en los pagos de préstamos al consumo, envió cheques a los hogares, refinanció deuda, pero sobre todo mantuvo las tasas históricamente bajas. Gracias a todo ello, los hogares pudieron acumular dinero que luego usarían cuando los precios subieron en medio de la inevitable inflación que causó el estímulo. Los consumidores gastan mucho. Como el consumo es el principal motor de la economía estadounidense, esas reservas sirvieron para disminuir el impacto de la inflación. Ahora bien, esas alcancías se están vaciando y, dependiendo del tipo de hogar, nunca fueron suficientes y obligaron a los consumidores a endeudarse. Esta es una vulnerabilidad. Los estadounidenses no ahorraron ni tienen cómo hacerlo hoy. Sin embargo, lo cierto es que Estados Unidos necesita que los hogares compren, aunque se sobrecarguen las tarjetas de crédito, porque sin el consumo privado no se explica el crecimiento del tercer trimestre de 2023, que duplicó al anterior, y no será posible mantener el primer lugar mundial en el futuro. El crecimiento de la inteligencia artificial. La carrera por la supremacía mundial no tiene un ganador definitivo. Hoy está ganando Estados Unidos, pero mañana, ¿quién sabe? Los economistas dicen que no es probable que su desempeño actual se mantenga y que, como advertíamos, se verían signos de deterioro ya en el último trimestre de 2023, que se extenderán durante este año. Una de las predicciones habla de menos de 1% de crecimiento en el segundo y tercer trimestres del año 2024, crecimiento bajo que pone en riesgo el primer lugar. Tiburones de Wall Street, como Jane Fraser y Jamie Dimon, también creen que Estados Unidos perderá aliento pronto. Para tener el panorama claro, es en el factor tiempo en el que debemos fijarnos. Muy probablemente, el crecimiento estadounidense pierda algo de velocidad en los próximos meses, no solo por razones económicas, sino, sobre todo, por las políticas, guerras y año electoral. No obstante, en el largo plazo, la foto es halagadora. Las mismas tecnologías que empujan a la India pueden cementar el dominio económico estadounidense, al menos sobre Europa y China. El desarrollo de energías limpias, la computación cuántica y la IA tienen el potencial de mejorar la ya fabulosa capacidad de Estados Unidos de atraer capital global. Solo la inversión acumulada de capital de riesgo en IA alcanzó casi $450 billones en la potencia norteamericana durante la década pasada, mucho antes de la explosión de la IA generativa. En comparación, la inversión en IA que va a China es menos de la mitad de ese monto, mientras que la que va a Europa y Reino Unido es 10 veces menos. Sin cerrar brechas tecnológicas, por ahora todo apunta a que China nunca tendrá el primer lugar, sin importar cuántos portaaviones, botes o cuántas ojivas nucleares posea, y se arriesga a quedar de tercero a medida que el mundo voltea a mirar a la India como alternativa. China no está en declive, pero podría haber llegado al pico de su poder. Al menos eso es lo que creen en el G7, que ahora tiene el reto de definir cómo tratar a un formidable rival que está debilitado y aprovechar las oportunidades que deja. Sin embargo, hay un peligro en todo esto. El consenso actual es que Pekín ha congelado sus apetencias territoriales mientras logra superar su desaceleración, pero Xi Jinping necesita justificar su poder, y si no tiene logros económicos, solo le quedan los militares. Por eso se teme que Xi dé un golpe sobre la mesa para tratar de borrar la impresión de debilidad china y con ello empiece la Tercera Guerra Mundial. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan si Estados Unidos seguirá teniendo la economía más grande del mundo. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.